Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Bueno, vamos a ver en este caso cómo establecemos tablas de frecuencia en datos agrupados. Lo primero tenemos esta tabla que se nos presenta aquí, donde se registran los datos del tiempo en minutos que los estudiantes realizan actividad física luego del colegio. Entonces tenemos esos datos. Por ejemplo, esta persona hace 75 minutos, 100, 130, 90, etcétera. Bien, vamos a analizar la información. Lo primero, identificamos el tipo de variable en estudio. El tipo de variable, recordando que existían variables cualitativas y cuantitativas. En este caso, como estamos hablando de tiempo, el tiempo que dedica una persona en hacer ejercicio, estamos hablando de una variable cuantitativa, porque estamos dando un valor cuantitativo. Listo. Bien, vamos ahora a establecer el rango. ¿A qué se refiere el rango? Viene a ser la resta entre el valor máximo menos el valor mínimo, en este caso, de los datos que tenemos. En toda esta tabla tenemos que revisar cuál es el valor máximo, es decir, el valor más grande que existe. Y bueno, el valor máximo justamente es este que está señalado aquí, de 143. Y asimismo establecemos el valor mínimo, es decir, el valor más bajito. En este caso es el 75. Entonces, el rango será la resta entre el máximo menos el mínimo, es decir, 143 menos 75. Eso nos da el valor de 68. Listo. Este valor me va a servir para determinar la amplitud que va a tener cada intervalo. Entonces, ¿cómo se establece la amplitud? Para ello, siempre vamos a dividir en intervalos que puede ser entre 5 y 10. Como tenemos bastante información, tenemos una tabla bastante grande, vamos a dividir en 7 intervalos. Entonces, la amplitud será la división entre el rango dividido entre los 7 intervalos que vamos a establecer. Podemos elegir dividir 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dependiendo del número de datos que tengamos. En este caso se establece el número 7. Entonces, 68 entre 7 da el valor de 9,7. Y siempre aproximamos al entero mayor, es decir, a 10. ¿Qué significa? Que cada intervalo va a estar dividido o va a tener una amplitud de 10. Bien, entonces, para resolver este tipo de ejercicios construimos una tabla. En este caso, la tabla va a tener estos casilleros. En la parte superior tenemos la variable de estudio, es decir, el tiempo dedicado a actividades físicas. Bien, lo primero tenemos los intervalos de clase, que vienen a ser los tiempos en minutos, en esta primera columna. ¿Cómo se construye estos intervalos? Tomamos el valor mínimo, recordando que el valor mínimo era 75. Y la amplitud, recordamos que la amplitud fue de 10, es decir, 75 más 10, 85. ¿Qué significa este corchete y este paréntesis? Significa que el 75 yo lo tomo en este intervalo, pero el 85 no. Este intervalo va desde 75 a 84, solamente que la amplitud debe mantenerse. Entonces, por eso pongo que este intervalo es abierto en 85 para establecer que no tomo el valor de 85. El siguiente empezará desde ese número justamente, es decir, desde 85 más 10, que sería 95. Luego, 95 más 10, 105. El siguiente, 105 más 10, 115. 115 más 10, 125. 125 más 10, 135. Y 135 más 10, 145. En este caso, no importa, recordamos que el número máximo era 143, no importa que no lleguemos hasta ese número, deberá ser la misma amplitud para cada intervalo de clase. Bien, una vez que se construyó los intervalos de clase, tenemos que encontrar la marca de clase. ¿A qué se refiere la marca de clase? Viene a ser básicamente el promedio, por ejemplo. Yo, para encontrar este 80 que tenemos aquí, yo sumaría 75 más 85 y eso divido entre 2.
Y 75 más 85 dividido entre 2 me da 80. Para el siguiente valor, ¿qué tendré que hacer? Tengo que sumar 85 más 95 y eso dividir para 2. Bueno, 75 más, 80, más 95 dividido para 2 me da 90. Ese es el valor que ubico aquí. No ubico las fórmulas que me sirvió para encontrar ese valor, solamente el valor final. Ahora el siguiente sería, vamos a seguir haciéndolo con la fórmula. 95, que es el valor mínimo, más 105 dividido para 2. Bueno, 95 más 105 dividido para 2 me da 100. Bien, los otros valores los vamos a ubicar directamente. 105 más 115 dividido entre 2 me da el valor de 110. El siguiente 115 más 125 dividido entre 2 me da el valor de 120. 125 más 135 dividido entre 2 me da el valor de 130. Y 135 más 145 dividido entre 2 es igual a 140. Bien, vamos ahora con la frecuencia absoluta. ¿A qué se refiere la frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta viene a ser el número de personas que están dentro de este intervalo. Es decir, voy a buscar en la tablita que teníamos al inicio, ¿cuántas personas están en el rango del tiempo de 75 hasta 84? Hasta 84, no hasta 85. Entonces, para hacer esto, voy tachando los valores en la misma tablita para no confundirme. Entonces, de 75 a 84 tengo 1, este no, 80 sí pertenece, 2. Tengo que buscar en todos los valores, en cada valor de la tablita. Y aquí tengo otro valor, 80 sí está. Y parece que no hay ningún otro valor. 88 no. Listo. Entonces, ¿cuántas personas están dentro de este intervalo? 3. Justamente lo que está aquí. Vamos con el siguiente intervalo. Me dice de 85 hasta 95, pero ya sabemos, un número menos, de 85 hasta 94. Contamos el número de personas que están en este caso de 85 a 94. Entonces tengo aquí 1, 2, 85, 85, 90, sí, 3, 4, hasta 94, 5, 6, 6 y 88, 7. Entonces, ¿cuántas personas están dentro de este intervalo? Exactamente 7. Y pues así deberemos seguir contando de los siguientes intervalos. Bueno, ese proceso ya lo había hecho, así es que en este intervalo luego hay 9, luego hay 8, hay 10, hay 6 y hay 7. Ya, recordando siempre que deben estar dentro de cada intervalo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? En esta frecuencia absoluta necesito el total de personas, es decir, voy a sumar 3 más 7 más 9 más 8 más 10 más 6 y más 7. Y el resultado deberá sumar justamente el número original que había de participantes. Como aquí habían 50 datos, deberán sumar 50 valores. En este caso me da justamente 50. Eso significa que está bien distribuida estas frecuencias. Si no me da el valor, significa que por ahí tal vez se me pasó 1 o 2 al contar el número de personas. Bien, vamos ahora con la frecuencia absoluta acumulada. Bien, ¿cómo encontramos esta frecuencia absoluta acumulada? Básicamente es de la frecuencia absoluta hacer los valores acumulados. ¿Cómo voy a proceder? Este primer valor lo vuelvo a copiar tal cual, es decir, aquí va el 3. Luego, ¿qué voy haciendo? Este 3 deberé sumar con el valor que está debajo, es decir, 3 más 7, y ese valor lo ubico aquí. 3 más 7 es igual a 10.
Listo. Luego, este 10 lo debo sumar con el valor que está debajo, es decir, 10 más 9. Bueno, 10 más 9 es igual a 19. Luego, este 19 lo tengo que sumar con el que está debajo y eso me da 27. Luego, este 27 lo debo sumar con el 10 que está debajo y eso me da 37. El 37 deberé sumar con el 6 y me da 43. El 43 sumo con 7 y este valor me da 50. Si nos damos cuenta, debe ser el mismo valor que habíamos encontrado en el total de datos. Por eso me da 50 y 50. Si no me da el mismo valor, significa que igual. Aquí en uno de estos valores tal vez sume algo mal, pero en este caso sí nos da 50. Bien, vamos con la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa siempre va a estar en porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar los valores de la frecuencia absoluta, es decir, esta columna de aquí, para encontrar esta columna de aquí. ¿Qué voy a hacer? El proceso es el siguiente. Tomo el valor, es decir, el 3, lo divido para el total de datos. ¿Cuál es el total de datos? 50. Entonces, 3 dividido para 50 y esto lo multiplico por 100. Bueno, 3, voy a hacer el proceso. 3 dividido por 50 me da 0,06 y eso multiplicado por el 100% es igual a 6%. Lo mismo para el siguiente valor. Ahora tomo el valor que está a continuación. En este caso tenemos el 7. Entonces 7 dividido para 50 y todo esto por 100. Bueno, 7 dividido para 50 y por 100 me da el valor de 14, es decir, 14%. Lo mismo hago para el siguiente valor. Ya no voy a poner la fórmula, solamente a escribir el resultado. 9 dividido para 50 y por 100 es igual al 18%. El siguiente sería 8 dividido para 50 y ese resultado por 100 me da el resultado de 16%. El siguiente valor, luego sería el 10. 10 dividido para 50 y por 100 me da el resultado de 20%. El siguiente valor sería 6 dividido para 50 y por 100 me da el resultado del 12%. El último valor, que sería el 7 dividido para 50 y por 100 me da el resultado de 14%. Bien, en esta frecuencia también necesitamos encontrar el total. ¿Qué voy a sumar? Sumo cada uno de los valores, es decir, 6 más 14 más 18 más 16 más 20 más 12 y más 14, y el resultado deberá sumar el 100%. Si no tenemos resultados exactos, como por ejemplo en esta tabla, deberá sumar, puede ser hasta el 99%, que se aproxima a 100, pero si es menor a eso, significa que algún dato tal vez obviamos algún decimal. Vamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo trabajamos esta frecuencia acumulada? Al igual como hicimos la anterior, entonces, este primer porcentaje, es decir, este 6%, simplemente lo vuelvo a copiar en la primera columna. Luego tendría que sumar el mismo proceso, 6 más 14, y eso me daría el resultado del 20%. Luego, el 20% lo sumaría con el 18% anterior y ese resultado tendría que darme 38. Luego, el 38 sumo más 16 y ese valor me da 54. Luego, el 54 sumo con el 20 y ese resultado me da 74. El 74 deberé sumar con el 12 y ese resultado me da el 86%. Finalmente, el 86 sumo con el 14 y ese resultado deberá darme el 100%. Igual como en el caso anterior, debe sumar el mismo valor que nos dio al final de esta columna, en la parte de aquí. De lo contrario, igual significa que alguna partecita tal vez falló y no escribí algún decimal, porque el resultado debe ser en estos dos casos del 100%. Y ahora sí, podemos hacer algunos análisis. ¿Para qué me sirve esta frecuencia absoluta?
Yo puedo decir que, por ejemplo, utilizando esta fila de aquí, puedo decir que 10 personas hacen o realizan actividad física después de clases de 115 a 125 minutos. O puedo decir que incluso en esta misma fila, la mayoría de personas, porque miren, es el mayor número que tenemos aquí entre todos estos, la mayoría de las personas realiza actividad física justamente de 115 a 125 minutos y en este caso utilizando esta primera fila, em, como E3 es el número menor, puedo decir que la minoría de las personas realiza actividad física entre 75 a 85 minutos. Ahora bien, ¿para qué me sirve esta frecuencia en porcentaje? A veces es mucho más factible dar conclusiones en porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor porcentaje de la frecuencia relativa? El 20%. Puedo decir que el 20% realiza actividad física de 115 a 125 minutos. Y esta frecuencia acumulada, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, voy a tomar este valor de aquí del 38%. Como es acumulada, significa que va desde el inicio hasta el 38. Puedo decir que el 38% de los estudiantes realiza actividad física entre 75 y 105 minutos, que básicamente es un buen porcentaje. Bien, así resolvemos este tipo de ejercicios en tablas de datos acumulados. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.